Cureño y cuerira. Yo cuerire, voy cuerire. Bueno, ya nos están diciendo que no podemos estar aquí porque van a modelar. Vamos a ver los vestuarios que nos van a presentar cada una de estas. Cerro Puerco. Cerro Puerco, directamente de la comarca Nove Bugré, señores. Cerro Puerco va a presentar esta hermosa nahua. Ya la vimos cómo modeló esta danza típico tradicional. Se llama danza del murciélago o danza de en Overe es mi vida. Ahí vemos cómo la modelo, la reina, la candidata está modelando su hermosa nahua, esa cabellera y esas plumas que tiene del pavo real. Wow, impresionante, impresionante, sin palabras, señores. Vamos a ver más. Está modelando para todo, hay demasiado ruido, creo que no puedo hablar muy bien. Después de esto voy a quedar un poco ronco porque hay demasiado bulla. No sé si me escucharán bien, pero estoy haciendo el intento para llevarle esto en vivo, en directo y a todo color desde Santiago de Veraguas, donde se está llevando a cabo el Meribonore 2019. Así que, señores, seguimos por aquí a ver si no nos sacan de aquí. La que continúa es de Bogotá, directamente desde Boquete, desde la extensión de Boquete. Vemos a esta hermosa dama, esta hermosa señorita que nos va a modelar su dama. Nos va a modelar su nahua color negro. Vamos a ver lo que nos presenta. Si podemos acercarnos más para ver más de cerca a esta hermosa dama. Pueden apreciarlo, ¿ve? Ahí está el beso para todos ustedes, señores. Aquí viene la UNACHI presentando la extensión de Boquete, Bogotá, se llama este grupo cultural que está debutando, de hecho está debutando aquí en Santiago. Miren, iniciaron a hacer el baile del, no sé qué baile es. Baile del pelícano, me acaban de decir que es el baile del pelícano, así que vamos a ver cómo nos presenta esta hermosa dama. Wow, increíble, impresionante. Impresionante. Ustedes si pueden compartir este video, señores, para que más personas puedan llegar. Vamos a tratar de acercarnos. A llegar más. Aquí vemos cómo está tirando besitos, está lanzando besitos a todo el público. Esto es impresionante, bellísimo, señores. Si lo pueden apreciar, o si pudiera acercarme un poquito, pero es que está muy amplio y está modelando a casi toda la cancha. Vamos a continuar con más. Sigue a continuación Alto Caballero directamente desde Tolé, Alto Caballero. Aquí presentamos a la siguiente candidata. Vamos a ver esa hermosa plumaje que tiene, ese plumaje que tiene. Miren esa belleza de pluma. Wow. Alto Caballero, señores, Alto Caballero. Si pudiéramos acercarnos un poquito más. Bueno, es que se nos va tan rápido. Están prácticamente corriendo y no podemos alcanzarlo. Vamos a ver con qué continúa esto. Esto es emocionante, muy impresionante todo lo que podemos ver aquí. Belleza de la comarca y estamos apreciándolo en vivo y en directo y a todo color. Vamos a ver, la siguiente participante es de FEUNIVE, directamente de Santiago de Veraguas. Aquí desde Santiago vemos a la representante de FEUNIVE para todos ustedes.
Los que pueden compartir este video, señores, que lo compartan, porque esto está impresionante, increíble. Miren, miren esa belleza de mujer. ¿Cómo van a decir que la comarca no tiene belleza? Esto es belleza pura para todos ustedes. Fe Unive es la siguiente candidata. Al parecer acaba de terminar la pasarela de Alto Caballero. Siguiente. Fe Unive, Fe Unive. Demasiado ruido, no podemos hablar muy fuerte. No sé si me pueden escuchar. Señores, si me pueden escuchar, avísenme, me escriben ahí para que yo pueda leerlo. Es demasiado ruido, mucho escándalo. Muy impresionante todo lo que vemos aquí. Wow, 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 wow. Impresionante. Ella es la anfitriona, así que me imagino que tiene muchos fanáticos, así que vamos a ver qué sucede aquí. Hermosa esta dama, mira esa belleza. Wow, wow, increíble. Increíble lo que podemos ver. Una náhuatl tradicional, típico que se hacía antes, con ese triángulo grande, gigante, pues. Se hacía así porque antes no había máquina para coser de esa forma tan fina que lo hacemos hoy. Universidad Especializada de las Américas, Cerro Pelado. Cerro Pelado, señores. Para todos ustedes, la Mary de Cerro Pelado no pudimos apreciar muy bien porque se nos fue el tiempo. Ahí vemos cómo está saludando y dando besos para todos ustedes, pero no podemos apreciarlo porque están yendo muy rápido y no podemos corretearlo. Vamos a ver, la siguiente participante es de Zulia, Guadalajara. Aquí esto es directamente desde Llano Ñopo. Desde Llano Ñopo. Señores, para todos ustedes, compartan este video para que las personas puedan ver lo que está pasando aquí en Santiago de Veragua. La representante de Llano Ñopo. Llano Ñopo hace presencia también aquí, creo que es la primera vez, y lo hace de esta forma. Belleza de mujer que tenemos aquí. Bien, vemos cómo ella va acercándose a los jurados, tratando de conquistar a los jurados, y bueno, ¿qué les puedo decir? Impresionante. No me quedo sin palabras ante estas bellezas de mujeres de la comarca. Me gustaría acercarme un poco, pero está muy lejos y no están yendo muy rápido, no puedo correr. Sigue otra participante. La Universidad Autónoma de Chiriquí, Centro Regional Universitario Chiriquí Oriente. Chiriquí Oriente, sí, es la candidata Chiriquí Oriente. Señores, vemos esta hermosa. ¿Qué es lo que está vistiendo? Una cra tradicional hecho de quiga. También están bailando el baile ¿de qué es? Del murciélago, sí. Es baile del murciélago, señores, para todos ustedes en vivo desde Santiago de Veragua. Todo este espectáculo que vemos aquí es impresionante, sin palabras. Miren esa belleza que tiene esos collares de hecho se utilizaban antes, porque no podríamos decir cómo se transformó a la Shakira que conocemos ahora, pero sí tenemos conocimiento de que eso se hacía así. Vemos los jurados ahí trabajando duro, viendo cómo están deliberando. Difícil labor tienen estos jurados, así que vamos a dejarlo tranquilo y continuamos por acá con más
con otra participante más, señores. Aquí sigue de 11. Pues vamos a escuchar qué es lo que cuál es el siguiente participante, porque no, yo desconozco de la siguiente participante, señores. Vean, miren esa belleza, nahua tradicional para todos ustedes. Vamos a ver con qué danza nos va a salir esta vez. A 5 minutos. Universidad de Panamá. Esta es la Universidad de Panamá de la comarca de Sitio Prado también. Directamente de Sitio Prado, señores, para todos ustedes. Compartan este video para que otras personas puedan ver lo que está pasando aquí en Santiago de Veraguas. Impresionante todo esto, señores. Modelaje. Por favor, modelaje. Wow, increíble, increíble toda esa belleza de mujer de nuestra comarca, de nuestra comarca y de todo el área comarcal. ¿Qué les puedo decir? Es impresionante. Miren cómo el público se enloquece por la candidata. Vamos a continuar por aquí. Sigue la candidata de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI. Si aquí vemos a esta hermosa dama con su traje típico, su traje tradicional, así es como se hacía nuestro traje típico antes, aquí, antes de que llegaran las máquinas de coser aquí a nuestro alcance. Impresionante, wow, miran todas esas bellezas de mujeres que hacen falta. Sigue aquí modelando su nahua. Bueno, me estoy cansando el brazo, pero voy a hacer el esfuerzo por ustedes, señores. Si siguen en sintonía, voy a hacer el esfuerzo por ustedes. Y bueno, compartan el video para que otras personas también disfruten de esta hermosa actividad que se está dando aquí en Santiago de Veraguas. Bien, saludos a todas las personas de la comarca y los que pueden ver este video, esta transmisión en vivo y en directo desde Santiago de Veraguas. Parece que va a continuar la siguiente candidata. Muy achorchado, señores, para todos ustedes. Qué hermosa dama, señores. Miren cómo se luce con esa nahua típico, tradicional. Así es como nosotros vestíamos hace mucho tiempo. Wow, impresionante. No podemos acercarnos porque está muy amplio la cancha y no podemos ir correteándolo ahí. Seguimos aquí con todos ustedes. Compartan el video. Señores, todos los que son de Changuinola, presten atención porque siguen su candidata de Udela, me equivoco, es Udela, perdón. Udela Changuinola, señores, para todos ustedes. Los que siguen la transmisión, Udela Changuinola, pueden compartir el video para que otra persona pueda llegar al video y puedan disfrutar de esta hermosa presentación que se está dando aquí en Santiago de Veraguas. Hermosa todo lo que está pasando aquí, señores. Bueno, a continuación sigue Udela Changuinola. Vamos a ver el modelaje que tiene. Wow, impresionante. Compartan este video. Compartan el video para que otras personas puedan ver lo que está pasando aquí, señores. Vemos cómo está modelando. Hey, dicen que en la comarca no hay talento. Esto es talento puro, señores. Talento puro, excelente. Besos para todos, señores.
Miren ese estilo, esa forma de modelar. ¡Wow! Increíble. Increíble todo lo que se ve aquí. Esas son nuestras mujeres en la comarca, señores. Impresionante todo lo que podemos apreciar aquí. No nos va a dar tiempo para seguir, pero vamos a tratar de terminar con esto, con el modelaje. Bueno, sigue Changuinola con todo su esplendor, con toda su riqueza y su belleza cultural. En este caso tenemos a Crubo, que es de la Universidad de Panamá, si no me equivoco. Efectivamente, de la Universidad de Panamá. Y tenemos la candidata. Wow, tienen fanáticos aquí. Wow, impresionante lo que vemos aquí. Hermoso lo que está modelando esta señorita. Belleza de mujer, señores. Sin palabras me quedo ante la esplendidez de esta belleza de mujeres que se ve en la comarca. Bueno, en este caso sería en Changuinola. La de blanco, señores, es de Changuinola, y es de Udela Changuinola, si no me equivoco. Miren esa belleza, señores, la belleza de nuestra cultura. No me bugle directamente desde Changuinola. Compartan este video para que otras personas puedan llegarle al video. Señores, vamos a ver la siguiente candidata, o la sexta. Excelente, miren esa belleza de mujer. Y dicen que en la comarca no hay belleza. Esto es belleza pura, señores. Universidad Latinoamérica de Comercio Exterior. Para todos ustedes. Excelente. Muy bonito lo que está pasando aquí. Wow, podemos observar esa forma de modelar tan... Wow, esto es... perdón, esto ya es a otro nivel. Me estoy quedando sin voz, señores, pero voy a hacer el sacrificio por ustedes. Wow, impresionante todo lo que está pasando aquí. Wow, ahora sí, esta belleza, vamos a ver directamente de la ciudad capital. Vemos esta belleza aquí. AEBU, la belleza desde la ciudad capital. Vamos a ver qué nos presenta. Wow, impresionante, señores. Compartan este video para que otras personas puedan llegarle, puedan absorber todos los conocimientos de esta hermosa actividad aquí en Santiago de Veraguas. Vemos esos plumajes, hermosos plumajes, esos detalles que tienen el pelo. Wow, impresionante, increíble. Vamos a ver qué forma, qué modelaje presenta. Vamos a tratar de ver esos plumajes de cerca para que puedan apreciarlos. Miren esta belleza. Y dicen que en la comarca no hay belleza. Esto es belleza. Si no es belleza, señores, no sé qué es. Belleza de mujer desde la ciudad de capital. Wow, increíble todo. Esta es la antepenúltima participante desde la ciudad capital. AEBU, Universidad de Panamá. Esto es belleza pura. Belleza sin lugar a duda. Increíble. Ni siquiera yo soy el que estoy modelando y estoy más nervioso que esas señoritas que ustedes pueden ver ahí. Wow, impresionante todo lo que podemos ver aquí. Esa forma de caminar. Oh, pero ¿qué es esto? ¿Qué es